la mañana. Sabía que ella había pasado de muerte a vida. Sabía que ahora ella estaba en un lugar mejor. Y me dice, ¿y sabes qué? Tu abuela murió con una sonrisa en el rostro. Entonces cuando el hermano cantaba eso, que tenía mucho tiempo de no oírla y de no cantarla, me recordó de esa experiencia que el Señor en su misericordia nos da y nos regala, porque pudo haber enviado a otro, ¿verdad? Pero pues, le digo que yo era su nieto preferido. Él le mandó a su nieto preferido esa última mañana para poderte despedir. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1, verso 18 y 27. Y tal vez sí tiene algo que ver porque la palabra de Dios es poderosa. Y cuando Dios envía su palabra, no regresa vacía, sino cumple el propósito para el cual fue enviada. Y mientras usted encuentra ahí Santiago, déjeme comentarle algo de Santiago y del libro o de la pequeña carta de Santiago. Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María y de José. De los que rechazaron el ministerio del Señor Jesucristo en vida, de los que no comprendieron, porque imagine usted, creció junto a su hermano, era su brother, jugaron juntos, tuvieron experiencias juntas. Obviamente lo miraba como su hermano, no lo podía ver como un Mesías, como el Mesías de Israel. Pero cuando Jesucristo resucitó, se le apareció a su hermano. Su nombre era o es Jacobo. Se le apareció a Jacobo y a sus otros hermanos. Y en esa resurrección, en esa aparición, este hombre se convirtió a Cristo. Y en el principio, en el versículo 1, note que él no dice Santiago, hermano de Jesús. Él podía habernos contado muchas cosas, y saben que cuando éramos pequeños hicimos tales cosas con Jesús. Pero él no hace eso, sino dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice de mi hermano Jesucristo, sino siervo de Dios y del Señor. Eso nos muestra que él tuvo una verdadera revelación de quién era el que fue por un tiempo su hermano, medio hermano en la carne, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este hombre llegó a ser muy importante en la iglesia primitiva. Lo encontramos en el libro de Hechos, que él llegó a ser el más importante de la iglesia de Jerusalén, el anciano más importante. Y también murió martirizado por el testimonio de Jesucristo. Y nos escribe esta carta donde se dirige a los creyentes con un llamado a la santidad. Y su tema es, si tienes una fe verdadera, tienen que haber obras que denoten que tienes una fe verdadera. Porque escribe él, ¿de qué te sirve que digas que tienes fe, pero si no tienes obras? En otras palabras, ¿de qué sirve que te jactes de ser creyente, pero no se nota, no se ve? También nos habla y se enfoca en que debemos ser hacedores de la palabra del Señor, no solamente oidores, practicantes, no solamente platicantes, sino practicantes de la palabra del Señor. Entonces, por decirlo, si hubiera jugado fútbol, Santiago hubiera sido de esos defensores que no pasaban ni la pelota ni el jugador. Es directo, teológicamente no es muy profundo, es muy práctico, ¿verdad? Va al tobillo. Porque lamentablemente las iglesias, hermanos, están llenos de gente
que saben mucho de Biblia, pero no viven mucho la Biblia. Está llena de gente que viene a ver qué les hace Dios, a buscar un favor, y en sí no está malo, pero quieren usar a Dios para lograr sus objetivos en la vida, para ser prosperados, para que les vaya bien, para tener salud, etc. Pero no han entendido que no se trata de nosotros y de nuestros planes. Se trata de los planes de Dios y rendir nuestra vida a Dios para estar dentro de sus planes. O sea, no se trata de mí, no se trata de usted, se trata de Dios. Y se trata de que si en esta vida que es tan corta vamos a vivir una vida para la gloria de Dios o vamos a vivir una vida para nosotros mismos. Si me acompaña a la lectura, por favor, del versículo 18 al 27, dice: Él, hablando de Dios Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, o sea, seamos los number one. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y bien ha dicho alguien, por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. Porque se imagina si Dios nos hubiera dado 1 oído y 2 bocas. Si con una boca tenemos suficiente. Y la lección que nos da, que nos dio 2 oídos, es porque oír es más importante que hablar. Por eso también dice, no se hagan, Santiago, no se hagan muchos maestros de la palabra, porque hay una gran responsabilidad en hacerse maestro de la palabra. Por eso aquí nos dice, sean prontos para escuchar, y el contexto es la palabra del Señor. El contexto es la predicación. Sean prontos para escuchar, estén atentos a escuchar, pero sean lentos para hablar y lentos, más aún, para airarse. ¿Por qué? Porque nuestro enojo, cuando actuamos en nuestro enojo, eso no hace la justicia de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos enojados o decimos que después nos arrepentimos en nuestro enojo? 21, por lo cual, desechando, o sea, apartándonos, echando fuera toda inmundicia y abundancia de malicia. Otra traducción dice, y todo, da a entender, y todo lo que quede de malicia en nosotros. Todo lo que haya de malicia en nosotros, desechando todo eso. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, no solo se trata de oír la palabra, sino de cómo oímos esa palabra. Y ese es el tema que nos está hablando aquí el siervo del Señor, Santiago. Que esa palabra es poderosa, nos dice, que nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró, nos trajo a una nueva vida. Pero ahora nos llama a cómo recibir esa palabra que nos trajo a esa vida. Dice que seamos pronto, que estemos listos a recibir esa palabra, a escuchar esa palabra, pero que seamos muy lentos para hablar y para enojarnos, pues nuestro enojo no obra la justicia de Dios. Pero aparte de eso, tengo que recibir con una buena actitud la palabra del Señor, y después nos dice que tenemos que recibir la palabra del Señor con pureza, desechando toda inmundicia y toda maldad que esté aún en nosotros. Amén. Así se recibe la palabra del Señor. Amén. La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, o sea, practicantes de la palabra, y no tan solo oidores. Porque el que tal hace, entonces dice, engañándoos a vosotros mismos. Yo lo felicito porque usted viene a la iglesia.
Lo felicito porque usted busca de Dios. Pero aparte de eso, hermano, de muy poco nos sirve venir a la iglesia si no somos hacedores de la palabra del Señor. Si la palabra del Señor nos manda a perdonar, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. No, hermano, es que usted no sabe todo lo que me han hecho. Había una parienta de nosotros que decía, no, yo no perdono a mi hermano, y tratábamos de compartir el evangelio. No, es que lo que le hizo a mi madre o a mis padres, yo no se lo puedo perdonar, decía. Yo no lo perdono, pero perdón, sí, yo perdono a todos, pero a ese mi hermano yo no lo perdono. Debemos perdonar. Hay una cosa tan terrible que son las raíces de amargura, los resentimientos, aquello que pasan los años y seguimos recordando. Y es como cuando usted se quema o cuando usted se ha cortado y está muy sensible, ¿no le ha pasado? Se tiene que poner algo, una curita, porque cualquier cosa está muy sensible su piel. Y hay personas, hermanos, que son muy rencorosas, que no quieren perdonar, que guardan esos rencores en su corazón y van cargando un gran bulto en sus espaldas. Y una de las cosas que tenemos que hacer para ser libres es perdonar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros. Amén. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como que o sea, nos está diciendo, en otras palabras, si en verdad hemos experimentado el perdón de Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Amén. Que es fácil, muchas veces no es fácil. Una persona muy cercana a mí, muy amada mía, dijo algo que me dolió muchísimo. Hace mucho tiempo eso. Abatió mi alma. Hay que tener cuidado con lo que decimos, hermano. A veces, no, pero yo lo hice con la muy buena, la mejor intención, ¿verdad? Pero ahí donde se cumple que la palabra dice las escrituras que tiene poder para, ¿qué es? Dar vida o dar muerte. En el sentido de que a veces con la palabra podemos ofender o dañar tanto a alguien, o podemos animarle a alguien, porque no solo decir algo, es cómo lo decimos. Con sabiduría o sin sabiduría, con gracia o sin gracia, con sal o sin sal. Dice la palabra, sean todas tus palabras sazonadas. Y me fui a arrodillar porque me sentí muy herido. Me puse de rodillas en la cama y hasta me tiré y derramé mis lágrimas delante de la presencia del Señor. Dice, Señor, ayúdame a perdonar porque esto me duele mucho. Ayúdame, Señor, a no guardar rencor porque yo sé que no es bueno. Ayúdame a ser libre de esto, Señor. No quiero guardar este odio, este resentimiento contra esta persona, porque al contrario, yo debo amar a esta persona. Que en su ignorancia, Señor, me ha ofendido, me ha herido profundamente. Y no sé cuánto tiempo pasé ahí tirado, rogándole al Señor que me ayudara a perdonar. Y no solo perdonar, realmente a olvidar. De tal manera que al recordarme de lo que me habían dicho, ya no sintiera nada. Y el Señor obró en mi vida. Sentí como Él quitaba un peso de mi espalda. Sentí como quitaba esa daga de mi corazón y ese dolor. Porque, hermano, para eso es la presencia del Señor. No, es que no es en nuestras propias fuerzas, es en la gracia del Señor. Y cuando tengamos una dificultad, una situación que no podemos, doblemos rodillas, clamemos por misericordia y ayúdame, Señor, en esta situación. Y Él nos dará ahí la verdadera victoria. En la vida cristiana no hay otra forma, no hay otra manera. Amén, hermano. Qué bueno que usted sabe que así es. Qué bueno que usted viene con mucha energía el día de hoy. Vino bien desayunado. De tanto entusiasmo hasta me hace usted que me pierdan en las ideas, en lo que quiero compartir esta mañana. Y he terminado de leer, ¿verdad? ¿Por dónde me quedé, hermana Blanquis? A 23.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, la palabra del Señor es un espejo que nos muestra nuestra realidad, nuestra condición espiritual, pero no para que nos quedemos así y que nos vayamos y nos dé igual. Ya sé que estoy mal, ya sé que debo arreglar mi vida. Pero seguimos así, pasan los años y no hay manera que arreglemos nuestra vida y sabemos lo que debemos arreglar y está en nuestras manos arreglarlo. No hay peor cosa, dice la palabra, estoy parafraseando, que saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque el 24, él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la perfecta ley de las Escrituras, es otro nombre, otro título de las Escrituras, se mira en las Escrituras, o sea, no está viendo al vecino, no está viendo al otro hermano, se está viendo él. Amén. Dice, la ley de la libertad, y persevera en ella. Es que, hermano, una de las cosas que tenemos que hacer es perseverar en las cosas de Dios. Amén. Eso hace una gran diferencia. Perseverar en las cosas de Dios. Quien persevera, quien mira su condición, quien se arregla, quien le pide misericordia a Dios, pero persevera en la ley de la libertad, ese va a obtener algo. Gloria a Dios. No siendo oidor olvidadizo. O sea, tenemos un evangelio, ahora ese evangelio de Facebook. ¿Cuál es el evangelio de Facebook? Que solo se ponen los pasajes bonitos de la Biblia. Dios es amor y todos le dan like. Porque Él dio su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que nadie, todos like, corazoncitos y caritas. Todos esos pasajes bonitos de la Biblia, ¿verdad? Todos les dan like. Pero por ejemplo, casi nadie pone de Apocalipsis. Y cuando uno los pone, nadie le da like. O sea, solo querer el evangelio lo que nos conviene y lo que nos gusta. Solo buscar sentirnos bien. Pero algo que hace el evangelio, el verdadero evangelio, es confrontar nuestra alma, confrontar nuestra condición espiritual y decirnos, eres un pecador y necesitas arrepentirte. Amén. Porque hablando de Apocalipsis dice que Él volverá y le pagará a cada uno conforme sus obras. ¿Cómo dice? Que Él volverá, Cristo viene y pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Otro pasaje de las Escrituras dice, a unos para condenación, resurrección de condenación, y a otros para resurrección de vida eterna. También las palabras nos dice que hay una puerta ancha, un camino ancho donde van muchos a la perdición. Pero hay un camino estrecho y una puerta muy pequeña donde pocos van, y ese es el camino de la salvación. Cuando le preguntan a Cristo, y estoy parafraseando, le dicen, y muchos se salvarán. Él viene con este ejemplo, le dice, pocos son los que entrarán por la puerta estrecha. Amén. Pero esos son los pasajes que no se ponen en Facebook porque no le gustan a la gente. Espero que nuestro evangelio no sea de Facebook. Y que cuando diga, Señor, háblame porque estoy triste, háblame, Señor, porque estoy separado, voy a ver qué palabra hay en Facebook. Amén. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, nos habla mucho Santiago de la lengua, y es que la lengua es terrible, ¿no? Su lengua es terrible y mi lengua es terrible. Y no refrena su lengua, sino este engaña su corazón, y la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha el mundo. ¿Cuánto llevamos? Porque
No he empezado a predicar. Se recuerda que usted me dio permiso de contarle un testimonio, ¿verdad? Dele, hermano, tenemos todo el día. Así voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Comentar los versículos. Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, de su voluntad es de su placer, de su designio divino. Nadie lo aconsejó, nadie le dijo, nadie lo forzó. De Él nació a un grupo de mujeres y hombres, hacerlos nacer de nuevo por el poder de su palabra. En el versículo 18 nos habla Santiago del poder de la palabra de Dios que da vida, una nueva creación. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es esa palabra de verdad? Las Escrituras, para que seamos primicias de sus criaturas o de su creación. De tal manera que la palabra de Dios es tan poderosa que cuando llega al corazón del hombre y la mujer, la lleva al arrepentimiento, le muestra su condición espiritual y provoca que ese hombre o esa mujer venga y clame por perdón, que busque a Cristo, que ponga su esperanza en la cruz y en el sacrificio de Cristo y encuentre salvación. Y así venga a ser de la familia de Dios, así venga a ser un hijo y una hija de Dios, de esos pocos que van a entrar por la puerta estrecha. Y dice que a ellos, a esos pocos, a ese grupo de mujeres y hombres que Dios ha salvado, los hace sus primicias, los hace como su mejor parte. Son los primeros de todo. Ahora, el versículo 19 es la disposición o la actitud con la que debo recibir y escuchar la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre, el 20, no obra la justicia de Dios. En otras palabras, no podemos venir con nuestras propias opiniones, con nuestra propia manera de pensar a la palabra de Dios. Es la palabra del Señor que debe moldear nuestra manera de pensar, nuestras opiniones, nuestra manera de ver las cosas. Y no al revés. Y ahora recuérdense que el contexto es la palabra, cómo recibimos la palabra del Señor, aunque esto tiene muchas aplicaciones. En todo nos va a servir. Esto es ser muy sabios, estar prontos a escuchar, lentos para hablar y lentos para irar. O sea, listos, bien dispuestos. Cualquier oportunidad que tengamos de oír la palabra del Señor, eso es la idea, estar prontos para escuchar y callarnos y recibir la palabra adecuadamente. Pero cuando a veces la palabra revela nuestra condición, o la palabra nos está diciendo la verdad, no nos gusta, nos ofendemos. Miren lo que pasó con este grupo de personas cuando el Señor Jesús les estaba compartiendo la palabra al final. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿De ira por qué? Por lo que Jesucristo les estaba diciendo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Miren lo que provocó la palabra: ira. Entonces, ¿cómo debemos recibir nosotros la palabra? Sosegadamente. Recibirla como lo que es la palabra, recibirla con toda autoridad. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, es lo que dice la palabra del Señor que debo hacer. Amén. No airarme, no ofenderme, no ofenderse, perdón, con el predicador, si lo que nos está compartiendo la palabra del Señor, no su opinión, no lo que él piensa. Por ejemplo, la corriente del mundo le dice a la mujer: es tu cuerpo, puedes hacer con él lo que quieras, puedes tener el sexo que quieras con quien quieras, puedes abortar, eres libre. Ahora hay un derecho, el derecho a abortar de las mujeres. Y realmente es un derecho a matar a alguien inocente. Pero eso está bien de acuerdo al mundo, de acuerdo a las Escrituras. Eso no está bien, eso desagrada al Señor. De acuerdo al mundo dice: no importa el sexo, con que hay amor. No importa si son del mismo sexo, pero se ama. Y usted sabe que eso las Escrituras no lo aprueban.
Y en algunos países está prohibido en las iglesias predicar así, no se tiene ya esa, sin ir tan lejos, en Canadá no se puede tocar ningún tema que tenga que ver con esa línea de pensamiento, porque ya no hay libertad. Y es que la Biblia no nos llama a que odiemos a esas personas. Esas personas quieren ser así, pero nosotros debemos tener la libertad de poderles decir que no es así la voluntad del Señor, que no está bien, que hay otra manera, que hay otra forma, que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué les contestó el Señor Jesús cuando le preguntaron respecto al matrimonio? Se fue al principio, pero no era así al principio respecto al divorcio, pero no era así al principio, les dice, sino que al principio Dios los creó hombre y mujer. O sea, ahí está el principio bíblico. Dice Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar. Es más, a veces es inevitable enojarnos. Así como nos ponemos así como nos reímos espontáneamente, a veces pasa algo y uno se enoja. O sea, la palabra no dice que no nos enojemos, dice airaos, pero ¿qué? Airaos o enojados es lo mismo, pero no pequéis. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire, las emociones una vez se va a sentir contento, otra vez se va a sentir triste. La palabra no dice que estar triste sea pecado. Dice airados o enojados, porque ya no usamos esa palabra, ¿verdad? Enojados, enójense, pero no pequen, que el enojo no los lleve a pecar. Airados, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no dejemos, si hay un conflicto, que no nos vayamos a la cama con ese enojo, con esa ira y amanezcamos con esa ira. Peor si es usted de aquellos que se pelean con la comida. Cuando se enoja, ¿qué culpa tiene la pobre comida? Yo cuando me enojo digo, pero ¿qué culpa tienen estos huevitos, estos frijoles, estas tortillas? No tienen la culpa esta carnita. Pues me las como porque no tienen la culpa. Ni deis lugar al diablo. Porque ¿qué pasa? Cuando actuamos en enojo, ¿qué pasa? No hacemos la justicia de Dios. Le damos lugar al diablo. Cuando enojados corregimos a un hijo, le decimos cosas feas. Y le pegamos con ira. No hay que esperar que se nos pase. Señor, ayúdame, sentarnos. Tengo que corregir a mi hijo. Tengo que decirle. Tengo que enseñarle. Y llega un momento en que sí, hay que dar la palabra del Señor, dice que es la vara. Pero se le dice, mira, te estoy corrigiendo porque te amo. Porque hiciste esto y esto y esto. Te amo. Y como mi niña me decía, Juanchito, pero yo no entiendo cómo es eso que me amas y me vas a pegar. Y también la Biblia dice, el que ama a sus hijos, ¿qué? Los corrige, pero no en ira, porque en ira destruimos. En ira ofendemos. Por eso, mejor, si uno está muy enojado, salirse de la casa un ratito, ¿verdad? Dar la vuelta, mejor si es necesario. Que se le pase a uno, que se salga ese humo a uno de la casa. Y decir, Señor, ayúdame, porque vienen pensamientos feos. Padre, ayuda. Tu palabra dice que la ira del hombre no obra tu justicia. Dame sabiduría para manejar esta situación. Que no obre yo en ira, ayúdame para que no le dé lugar al diablo. Entonces debemos oír la palabra de Dios. ¿Se recuerda María de Betania? ¿Se recuerda de María de Betania? María, la madre de Marta. María, la hermana de Lázaro. ¿Cómo oía la palabra del Señor? A los pies de Cristo, poniendo atención, con su mirada en Cristo. Pero ¿cómo andaba Marta? Afaná, haciendo esto, haciendo lo otro. Esta mi hermana no me ayuda, haraganota. Y todavía le reclama al Señor Jesús, y Señor Jesús, ¿no te da pena que esté ahí esa haragana que no me ayuda?
Debemos venir a la iglesia, hermanos. Y como María, sentarnos a escuchar la palabra del Señor. Poner atención. Recibir nuestra parte. Y no pensar, qué bueno que le está hablando la hermana Sam esta mañana. No, que cada uno recibamos nuestra parte. Porque más adelante vamos a ver que la palabra es como un espejo. Y cada uno se tiene que peinar y poner bonito. Un pelito salió donde no tenía que salir, entonces usted viene y busca porque duela, ¿va? La grigota, porque un pelo malcriado. Eclesiastés 5, 1 y 2 dice, mire qué interesante, esto me lo recordó mi esposa tan linda. Yo sé que aquí son unas esposas que van con su esposo, mira lo que leí en la palabra, y lo le comparte a usted, ¿verdad? Mira qué lindo. Así es mi esposa, esto me lo compartió mi esposa, me lo recordó. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, o sea, ve con cuidado. No venir como que es cualquier cosa. Venir, hermanos, que le traemos adoración al Señor, le traemos agradecimiento. Esa es la idea, por eso le llamamos culto en español a un servicio, hacerle culto a Dios. No se trata tanto de qué voy a recibir de parte de Dios, aunque Dios es bueno y tiene para darnos a todos. Pero ¿qué le voy a dar yo? Mi alabanza, mi atención, mi amor, mi corazón, mi ofrenda, mi atención en la palabra. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, como dice, no te apresures, tranquilo, medita. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Cuando entres en la casa de Dios, abre tus oídos y cierra la boca. No lo digo yo, es la nueva. Si usted lo quiere ir a revisar en casa o en internet, Eclesiastés 5.1, Nueva Traducción Viviente. Cuando entres en la casa de Dios, abre tus oídos y cierra la bocota. No dice la bocota, cierra la boca. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Señor, te prometo tal cosa. Como aquí no hay nadie, voy a poner ese ejemplo. Cuando iba pasando por el río, cruzando la frontera, te prometo que cuando llegue, si usted era cristiano, los cristianos, te voy a dar el diezmo. Y esta es la fecha en que no hemos visto el diezmo del hermano. Hoy sí te prometo que no va a faltar si me haces tal milagro, Dios, hoy te prometo que no va a faltar un día a la iglesia. Y viene un día sí, un día no. Un domingo sí, un domingo no. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Le quiero aquí aclarar algo muy rápidamente y un día lo vamos a ver más despacio, lo que es la justificación y la santificación. Este versículo nos habla de lo que es la santificación. La justificación es lo que nos leyó la hermana en la lectura bíblica, que somos justificados en Jesucristo. Cuando nacemos de nuevo, lo que dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. En ese momento somos justificados. O el hombre o la mujer es justificado. Es como cuando va un juez, tiene un juicio y el juez dice inocente, justificado, no es culpable, no tiene que pagar nada, legalmente es inocente, se puede ir libre, le quitan las, ¿cómo se llama? Las esposas. Los policías se tienen que hacer un lado y esa persona se puede ir libre. Eso es cuando el hombre o la mujer nace de nuevo, es justificado. Pero este versículo nos habla de la santificación. La santificación es un proceso, la santificación es yo apartarme del pecado. La santificación es esto, desechando toda inmundicia. Y la idea es cuando uno tiene ropa sucia, no ha trabajado usted en un día de mucho sol, ha sudado, se ha ensuciado, está lleno de polvo, y usted llega a la casa y ¿qué es lo primero que hace? Se sienta a comer, se va a la cama con esa ropa.
primero lo que hace es quitarse esa ropa porque está sucia, porque huele mal, porque está llena de polvo. Y las esposas tan cariñosas se le quieren a uno cuando llegan a la casa, lo reciben, que cuando uno es el rey, el príncipe, lo quieren decir, no, no, mamita linda, ahorita no, porque mira, ahorita espérame que me eche mi baño. Pues esa es la idea, que nos quitemos la ropa sucia, que nos quitemos toda suciedad, que nos demos un baño en la palabra del Señor. Quitémonos toda, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La inmundicia son los actos exteriores de maldad, de pecado, malas palabras, malas acciones, murmuración, hablar mal de las personas. Pero la otra parte, la que es y abundancia de malicia, es en sí el pecado que está en nosotros. Entonces tenemos que desechar, tenemos que buscar esa limpieza, y eso se llama santificación. Sí, ya fuimos justificados y hemos nacido de nuevo. Ya fuimos justificados y tuvimos un encuentro con Cristo, pero ahí no se termina la obra de Dios. Ahora viene la santificación, y eso es responsabilidad de cada uno con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Cada uno se tiene que apartar para Dios. Y la misma idea es en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo ya le compartí alguna vez esto. Allá en Guatemala hay un lugar que se llama Petén, es la selva. Y en Guatemala no les decimos changos, sino les decimos micos o monos a los changos. Y en el Petén hay muchísimos monos, muchísimos. Y yo no lo he visto, me cuentan que una manera de atraparlos es dejar como un coco, con un orificio, donde el mono, el mico, el chango puede meter la mano. Como se ha fijado que ellos no tienen pulgar, su mano es delgadita. Pueden meter la mano, adentro hay algo que a ellos les gusta. Que ellos agarran y se aferran a eso y lo quieren sacar, pero cuando empuñan la mano y con eso adentro no pueden sacar la mano. Y está fácil, si ellos dejaran ir eso, pudieran sacar su mano. Pero no, ahí está el chango, imagínense el chango brincando, ahí, desesperado. Y ahí viene el cazador. Y el chango entre más cerca, el cazador más brinca y va, imagínense el chango. Y vienen y lo agarran, le tiran la red y así se agarran un montón de changos. Y eso le pasa al cristiano con el diablo. Ahí está con él. Le ponen la tentación, el pecado, aquello que le gusta. Y viene. Y no lo quiere soltar. Pero quiere la palabra del Señor. Quiere venir a la iglesia y ser bendecido. Quiere tener, cuando uno camina con el Señor, todos esos beneficios que Dios nos da. Paz, tranquilidad, sosiego. Aunque sea que haya solo tortitas con sal en la casa, pero cuando hay sosiego, cuando hay paz, cuando hay armonía en la casa, qué rico, ¿verdad? Pero ahí está con el pecado. Ahí está con eso que no quiere dejar. Y Dios, ¿por qué no me bendice? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no prospero espiritualmente? Porque le pasa a la del chango. Por eso nos dice, debemos recibir la palabra, pero a veces la palabra no tiene ningún efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque no desechamos toda inmundicia y abundancia de malicia. Tenemos que desechar el pecado. ¿Sabe que estamos en guerra? Hay unos que están en guerra contra su esposo y esposas que están en guerra contra su... Esa es la guerra equivocada. No hay que, hermanos, esposos, nunca se peleen con la cocinera de la casa. Trátela bien, si no le va a dejar de cocinar. Otros están peleados con la iglesia o con los hermanos de la iglesia. Otros con la suegra. Otros con el jefe. Y están en peleas. Pero donde debemos estar en pelea es contra el pecado. Y no contra el pecado del hermano. No contra el pecado de la hermana Elia. Ella tiene que lidiar con su pecado. Con su propio pecado. Guerra. Desechando toda malicia e impureza. Desechando todo pecado que está en nosotros. Porque si no, como al chango, viene el devorador. Dice que está como león rugiente, viendo a quién devorar.
Y ahí está. Solo porque usted está bien, hermana Blanca, y por eso la voy a poner de ejemplo, no por otra cosa. No se vaya a poner, ahí está la hermana Blanca, ahí está. Y viene el león, pues ¿cómo le va a hacer? Tiene que soltar eso, para que no se la coma el león. O sea, el cristiano está llamado, hermano, a ser santo, a apartarse del pecado. Primera Pedro 1:15 dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es que santo no es andar así, que va a haber una hora y ya me están empezando a salir las alas. Miren cómo van mis alas. Santo es apartarse del pecado. Santo es apartarse para Dios. Entonces, desde la perspectiva de Dios, los suyos son santos. ¿Por qué? Porque Él los apartó para Él. Son santos para Él. Pero ahora falta que nosotros también, desde nuestra perspectiva, digamos, yo quiero ser santo para Dios. ¿Por qué? Porque si santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. O sea, sí, fui justificado, pero eso es lo que nos está enseñando en el versículo 18, Santiago. Esa es la justificación, pero ahora nos está diciendo, pero ahora se tienen que santificar para Dios. Ahora tienen que dejar como el chango eso que agarró para ser libres. Dejen toda malicia, dejen toda manera de pensar, toda costumbre que no es agradable a Dios. Versículo 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque os engañáis a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo en su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. No sale usted de su casa todo despeinado, ¿verdad? ¿Quién sale de la casa como amanece, hermano? Solo que sea una emergencia, ¿verdad? Pero aunque sea un poquito de agüita, se pone uno en el, si es tanta la, aunque sea un poquito de agüita, ¿verdad? En el pelo. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, nos está haciendo una comparación de que la palabra, la ley de Dios, es como un espejo. Y no podemos llegar a la palabra y decir, ay, espejito, espejito, dime cuál es la más linda del reino. Espejito, espejito, dime cuál es la más linda de Comunidad de Gracia. Tú le vas a decir el espejo. No, ¿verdad? Sino la palabra de Dios, hermano, es para que veamos nuestra condición espiritual. No es para que veamos lo bonito que somos, sino lo feo que somos. Así como nos levantamos en la mañana, el almohadazo de un lado o del otro, ¿verdad? Hay que lavarse los dientes, que cepillarse, enjuague bucal, echarse su baño, a perfumarse, polvitos para que use polvitos para los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la palabra, hermano, sí nos anima, sí nos corrige, sí nos enseña, pero primeramente es para que veamos nuestra condición, no la del hermano, no la del vecino, porque cuando usted va al espejo, ¿quién se ve? Va a decir yo al espejo, esta Sara no se peina, y soy yo que estoy en el espejo, ¿verdad? Ahora esta Sara no se lava los dientes, ¿verdad? Soy yo que me tengo que lavar los dientes. Está como aquel que olía que todos huelían a queso. Que todos huelen a queso, ¿se recuerda eso? Todos huelían a queso, todo lo que se arrimaba, ¿qué le pasa a esta gente? Todos huelen a queso. Y tenía su gran barba y él comía queso y las migas del queso le caían ahí, él era el que olía a queso. Y a veces así nos pasa, ¿verdad? Nosotros somos los que andamos mal, los demás también, pero también nosotros. También olemos a queso. Una ilustración, la mujer y el espejo. ¿Cuántos espejos tiene una mujer? Cuando se levanta va el pequeño. Ahí, de lo del pelito, el pelito no hay. Los labios. Después ya cuando se viste, tiene uno más grandote, va a decir, mira que quede bien el vestido. No, es que no, ya va y se va a poner otro y regresa. Se sube al carro. Al espejo del carro.
un pelito que no, se lo jala para atrás. Llega a la iglesia, ¿verdad? Va al baño, al espejo de la iglesia, a ver cómo salió el servicio. Como sintió la presencia, el Señor fue compungida, lloró, ¿verdad? Entonces, para que se le corrió, entonces se va a arreglar su cosa. Alguien me decía, ay, gracias, Señor, porque me hablaste. Y luego también tiene uno en la bolsa. Que así fuéramos con la palabra del Señor. Acá mis pensamientos, cuál es mi condición espiritual. Ayúdame, Señor, a cambiar. Ayúdame a ser agradable a ti. Ayúdame a vivir en santidad para agradarte. Si alguno el 26, Pérez hermano, pasaron de 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, si alguno se cree que está bien, poderoso, bien bendecido, bien, y no refrena su lengua, dice que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Después dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién es una viuda en la iglesia? O sea, en términos prácticos, no necesariamente aquella mujer que perdió a su esposo. ¿Quién es una viuda financiera en la iglesia? Le voy a poner un ejemplo. Una viuda, financieramente hablando, en la iglesia es la hermana Irma. Alguien que tiene esposo que está separado, pero aún le ayudan con su hijo, esa no es una viuda, financieramente. Sino alguien que está solo lidiando con sus hijos y que no tiene la ayuda del papá. Esa es una viuda. ¿Sí me di a entender? Sí. Como ella es viuda, si le piden la iglesia este año, si le piden, nos trae la lista y la iglesia le va a dar la lista de los útiles. Porque eso nos manda a hacer la palabra del Señor, ayudar a las viudas. Entonces nos habla aquí el apóstol de 3 cosas que son bien importantes. Una es la lengua. Nos dice de que no controla su lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lengua, hermano, dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando alguien está descontento, cuando alguien tiene luchas a veces dentro de sí y todo, lo manifiesta con su boca. Yo le he contado esto. Yo estaba bien contento. Yo trabajaba solito en una oficina hace muchos años, haciendo mi trabajo. Llegaba más temprano, salía más tarde, porque estaba muy contento con esa compañía. Y, qué bonito es trabajar acá. Ay, qué buenos beneficios tiene. Y me sentía yo bien motivado en ese lugar. Cuando llegó un compañero, ¿para qué me lo pusieron? Y empieza a hablar, ya te diste cuenta de esto, ya te dices que aquí no dan esto, ya te das cuenta que allá no hacen esto y a nosotros nos hacen hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Cosas que yo no le había puesto. Y sigo yo, pues, sí, de verdad. Y empecé a ver las cosas como él me las decía. Y yo estaba tan contento, tan motivado en ese lugar, pero llegó alguien con su bocota. Si quiere, tal vez yo era inocente, o si quiere hasta tonto, pero estaba contento y feliz y estaba haciendo un buen trabajo. Y yo con sus ideas. Entonces la lengua es algo tremendo. La lengua es uno. Pero el otro que se manifiesta en nuestra vida, ¿quiénes somos? Son las buenas obras. Porque nos dice, ¿qué nos dice el pasaje? Aparte de la lengua nos dice visitar a los huérfanos y a las viudas, esas son buenas obras. Pero lo tercero nos dice y guardarse sin mancha del mundo. Eso es santificación. Yo creo, hermanos, que aquí todos tenemos problemas con la lengua. ¿Quién no hemos hablado mal de alguien? ¿Quién no hemos juzgado acá? ¿Quién no hemos dicho mal de alguna persona? ¿Y quién no hemos sido a veces oidores de la palabra? Son oidores, pero no lo hemos puesto por práctica.
cuánto nos hemos preocupado nosotros en nuestras obras para dar un verdadero testimonio de que hay un cambio en nuestra vida, de que somos nuevas criaturas? Y en este espíritu escribió Santiago esta carta para llamar a los cristianos a no ser solo platicantes de la palabra, sino practicantes. Amén. A no solo venir los domingos en la iglesia, pero lunes, martes, jueves, viernes, no se mira nada por ningún lado de su fe. La fe verdadera es una fe viva. Es una fe que se manifiesta en obras. Entonces, pongámonos de pie, por favor. A ver si el hermano nos ayuda con un fondo musical. Y el llamado en esta mañana, hermanos, es que arreglemos nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que busquemos la santidad. Gloria a Dios. Es que dejemos de ser oidores de la palabra del Señor y que seamos hacedores de la palabra del Señor. No sé si aquí tengo algo que dijo el Señor Jesús. Esta es la Biblia. Dios habla hoy. Y este mensaje no es para el hermano que no vino, es para los que venimos. Es para mí. Es para usted también. Esas son palabras del Señor Jesús en Mateo 7. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Seamos hacedores. No es cuánto sabemos, sino cuánto vivimos. No es cuánto platicamos, sino cuánto practicamos la palabra del Señor. Amén. Límpiame, Señor, y condúceme a esas aguas. Ahí en su lugar. Mirémonos al espejo de la palabra. Y no hay excusas. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que pagar algo que debemos, hay que pagar. Si hay que dejar una práctica que no es agradable a Dios, hay que dejar. Hay que ser prontos para oír, lentos para hablar y aún más lentos para irarnos. Acerquémonos hoy, obtengamos perdón, pero para cambiar, no solo para sentirnos bien,